It's my privilege and thank you for being here. I'm really excited to be able to speak to you all this morning. Es un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes y agradecemos también que ustedes estén aquí con nosotros. And what's special about today is that we're coming up to the Day of the Child. Y lo especial es de que vinimos en el Día del Niño. And so the whole theme this weekend has really been about the children. Y todo lo que hemos hecho del tema este fin de semana se ha tratado de los niños. We had a great event down in the aldea yesterday. Tuvimos un gran evento en la aldea ayer, And focused on the children. enfocado en los niños. And today we're going to talk about children. Y hoy vamos a hablar de los niños. So one of the things that I'm known for is that I have 9 children. Una cosa por la que el pastor es conocido es que él tiene 9 hijos. That's a lot, right? Es muchos, ¿verdad? I mean, our parents had a lot of children, and some of you probably have lots of brothers and sisters. Nuestros padres, o en mi caso nuestros abuelos, tuvieron muchos hijos. Y algunos de ustedes también tienen muchos hijos en este momento. But nowadays, that's not that common. Pero ahora eso ya no es muy común. But it's not like that big of a deal. Pero eso no es algo tan importante. The incredible thing is that I like my children. Lo increíble de todo es que a él le encantan sus hijos. A lot of people have kids, but most of them don't really like them very much. Todos tienen hijos, pero a algunos no les caen tan bien. And the big miracle is that my children actually like me. Y el gran milagro es que en realidad sus hijos también le caen bien al pastor. Entonces, I'm not going to pretend. I'm not that nice of a person. I'm from California. no We're voy, really rude. no voy a pretender ser una persona tan amable porque a veces soy un poco pesado. Well, that was too gentle. Oh, Soy bien grosero, soy de California, es imposible para vivir conmigo. You just have to take my word for it. okay. Sorry. I didn't want to say it. I hear you. But my children like me, we're friends. Pero a sus hijos le caen bien, su papá son amigos. And so I want to talk to you this morning about how does that happen? How do you end up with all of your children being good friends with you when you're older? Y quiero hablar sobre eso, de cómo tú puedes ser amigo de tus hijos aun cuando ya están grandes. And we're going to look to the Bible for that. Y vamos a mirar eso en la Biblia. So I used to think that I liked children, Yo creía que me gustaban los niños, but a few years ago I was in a grocery store and I learned something. pero hace unos años estaba en un supermercado y aprendí algo. There was this cute little boy and his mother, and they looked like just such a nice, sweet family. Había un niño muy bonito, muy tierno, su mamá, y eran una familia muy bonita. And he asked if he could have a chocolate bar. Y él solamente dijo que si podía tener una barra de chocolate. And his mother so gently, so lovingly said, "No, honey, we can't do that right now." Y su mamá bien buena onda le dijo, oh, ahorita no podemos darte eso, hijo. He started to scream A gritar, and a gritar, and kick y a patear, and call his mother names. y a decir todos los nombres de sus madres. And his mother was so embarrassed. Y su mamá estaba muy avergonzada. This little kid looked like he was demon possessed. This was the worst kid I've ever seen. Este niño parecía que estaba poseído por un demonio, es el peor niño que había visto. But he was just going to torture his mother until she gave him that chocolate bar. Él iba a torturar a su mamá hasta que le diera ese chocolate. And I realized they are not going to be friends when that child is grown. Y solo me di cuenta que ellos no van a ser amigos cuando su hijo crezca. But I also learned that everybody likes a well-behaved, respectful child. Pero también me di cuenta que a todo mundo le gusta un niño respetuoso y bien portado. But nobody likes a disrespectful, crazy little brat. Pero a nadie le gusta un niño mal portado y que ande como loco por ahí. So it became my mission to learn how to avoid that, how to raise children that I appreciate. Okay, y su misión es cómo podemos evitar esto y cómo podemos apreciarlos también. Because we want to learn to. That's the goal. That's what we want, right? Queremos aprender esa meta, es lo que queremos, ¿no? We want children to grow up to be good people. Queremos que nuestros hijos crezcan siendo unas buenas personas. We want them to have a blessed life. We
want them to have a blessed life. Queremos que tengan una vida bendecida. Okay, so we're going to look this morning, our first passage we're going to look at is Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. El principal versículo que vamos a ver hoy es Efesios 5 del 1 al 2. And I'm going to read it for you so you don't have to turn there if you don't have your Bible handy. Vamos a leerlo por ustedes, por si no tienen su Biblia con ustedes, pero si nos pueden acompañar también estaría bien. So it says, therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Efesios 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. So verse 1 tells us, be imitators of God. O sea, entonces el versículo 1 nos dice que seamos imitadores de Dios. As dear children, because that's what children do. Como los niños, porque eso es lo que hacen los niños, imitar siempre. Right? Every little boy wants to do things like his dad. Cualquier niño quiere hacer lo que hace su papá. Right? I mean, you've seen it. The dad goes and picks up a hammer and does something and puts it down. Lo han visto de cómo a veces pues, su papá agarra el martillo. And then the little kid walks up behind him and grabs the hammer and does the same thing. Y luego va el niño, va atrás de él y agarra otra vez el martillo, igual como lo hizo su papá. It's normal, it's how we learn. Es lo normal, es como nosotros aprendemos. But when it comes to God, we don't think about doing that, and we really should. Pero cuando viene de Dios, realmente no lo hacemos y deberíamos hacerlo. Yeah, we need to, whenever we want to figure out life, we need to look at what does God do? How does God do it? Cualquier cosa que quisiéramos hacer en la vida deberíamos de preguntarnos cómo Dios lo haría. So we want to be imitators of God in our parenting and how we raise our children. Entonces queremos imitar a Dios en cómo criar a nuestros hijos. But before we can do that, I want to cover a few basic things that are really important about children, about us, really. Pero antes de mencionar eso, vamos a decir lo importante que es ser padres. Yeah, no, there's some basic things that I want to point out before we talk about how does God parent. Okay, los puntos importantes que quiere mencionar el pastor antes de decir cómo Dios quiere que seamos padres. First of all, we have to think about children the same way that God does. Debemos de pensar en los hijos igual como Dios lo hace también. There are people in the world that think about children as what their children are going to give them. There are people in the world, and they think about their children, they're thinking about, what am I going to get from my kid? Is my kid going to take care of me when I'm old? Is he going to work so I have a better living? Queremos como que cuando crezcan nuestros hijos, si van a importarse de nosotros cuando nosotros estemos viejos, si se van a preocupar por eso. Yeah. Or they think of them as a bother, really. I never wanted this kid. Como si lo pensamos que ellos son como una molestia de que no quiero a este hijo. But Psalm 127, verse 3 through the first part of verse 5 says something really important to us about how God thinks about children. Pero el Salmo 127 del 3 al 5 dice cosas muy importantes de cómo Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos. Verse 3 starts with, children are a heritage from the Lord, offspring are a reward from Him. El 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. So they're a good thing. O sea, son algo bueno. And they're from God. Y son de parte de Dios. Not some mistake I made with some woman. No es un error que hice con una mujer o con un hombre. Or because I forgot to take the right pill, now I've got this kid to deal with. O porque no tomé la pastilla cuando debía tomarla, ahora tengo que lidiar con este hijo. No, it's a blessing from God. That's the truth. Esa es una bendición de Dios, esa es la única verdad. We don't always feel like it, but that's the truth. No siempre se siente como una bendición, pero esa es la verdad. And verse 4 and 5 talk about they're like arrows in the hands of a warrior. Y el versículo 4 y el 5 dice que son unas flechas en las manos de un peleador, de un guerrero. Yeah. So, and that we're really blessed. If our pouch that holds the arrows is full of arrows, we're blessed.
Si nuestra, como la funda, y cuando los guerreros tenían sus flechas atrás, las tienen llenas, quiere decir que están bendecidos. So we're supposed to appreciate them. This is a good thing God has given us. Así que se supone que nosotros debemos de apreciarlos porque es lo que Dios nos ha dado. All right, so that's just a basic thing. I want to make sure that we're on the same page, because if you're not thinking about things the way God thinks about them, it's not going to really be possible to do things the way God does them. Ok, eso es uno de los puntos básicos de los que les estamos hablando ahorita, para saber si estamos en la misma página, en el mismo punto de vista de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Okay, now we're going to talk about what every parent wants to know. Ahora vamos a hablar de qué es lo que todo padre quiere saber. How do I spank my kids so they'll behave? ¿Cómo le doy una nalgada a mi hijo cuando no se comporta bien? Yeah, I've spanked him 20 times and he still doesn't obey. Ya le di como 10 nalgadas, 20 nalgadas y sigue sin obedecer. Who here has that story? I know ¿Quién that. ha tenido esa historia? I have 2 boys. I have 3 boys. 2 of them, they Tiene don't tres obey hijos. for anything. Tienen 3 hijos y 2 de ellos no obedecen casi nada. Yeah, those hijos varones. But we're gonna see. I'm just gonna share with you a little bit about how God disciplines, so that we can change what we do with our children to be like God does. Ok, vamos a hablar acerca de cómo disciplinar a nuestros hijos, así como Dios lo hace también con nosotros. First of all, disciplining them isn't just spankings. Para empezar, disciplinarlos no solamente es darle una nalgada. No, discipline is a word. It talks about the whole method of training the child to be a good adult. La disciplina habla de cómo es un método para poder entrenarnos para ser un buen adulto en el futuro. If you have a tree and you want to train it or discipline it to grow up tall and straight, Si tú tienes un árbol y quieres entrenarlo para que crezca alto y derecho, you have to protect it from the wind, from the strong wind. tienes que protegerlo del aire fuerte. Or put a support up so that the wind won't fold it over all the time. O ponerle como una estaca para que el árbol siempre se quede en esa posición. You have to cut some of the limbs you don't want. Tienes que cortar alguna de las ramas que no quieres que se vea mal. You got a good strong limb and a weak one, you might tie it up to hold it and shape it correctly. Tal vez tienes una rama que está más fuerte y otra más floja, pero la amarras con la otra para que esté bien recto también. And that's what discipline is like, even with our children. Y eso es cómo se ve la disciplina aún con los hijos. We got to show them how to do it right. Vamos a enseñarle cómo hacerlo bien. We have to teach them how to do it right. Tenemos que enseñarles cómo hacerlo bien. And when they really refuse, then we do have to spank them sometimes. Y cuando se rehusan, pues ni modo, tenemos que darle unas nalgadas unas cuantas veces. But God doesn't just spank us all the time. That's not how He does it. Pero Dios no solamente nos da nalgadas todo el tiempo, no lo hace siempre así. He's teaching us and teaching us. Él nos enseña y nos vuelve a enseñar. He gave us the whole Bible. Nos da una Biblia entera para eso. So a big part of what we do with our children is we have to actually spend some time and some effort to teach them. La gran parte que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo para poder enseñarle a nuestros hijos. When I'm tired at home, I don't want to teach. I just want to tell the kid, just do it. Y cuando llega cansado a la casa no tiene ganas de explicarle al niño, solamente quiere decirle solo hazlo y ya. But if I really love them, if I care more about them than I do about myself, I'll take a minute and explain why. Pero si me importa más ellos que yo mismo, entonces le voy a explicar por qué le estoy reprendiendo. It takes time and it takes effort. It's hard. Y toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y es difícil. But you can also make sure you take them to church like all of you did. Pero también te tienes que asegurar de traerlos a la iglesia como algunos de ustedes aquí lo hicieron. Because in that room over there, you have some backup. You have some helpers. Porque en el cuarto de allá atrás ustedes tienen ayudantes, tienen un refuerzo allá para sus hijos. Yeah, they're back there telling them, no, you have to listen to your mother. You have to listen to your father. You have to obey. Allá It's important. les están enseñando, tienes que escuchar a tus padres, tienes que obedecerle a tus padres porque es importante hacerlo. But also you have to be there by their side when they're having troubles, when they're going through a hard time. También debes estar a su lado cuando ellos están pasando por una prueba, cuando están teniendo un mal momento. Somebody is being mean to them and they come crying. Alguien a lo mejor fue mala persona con ellos y vienen contigo llorando, ¿no? What do you tell them?
¿Ustedes qué les dicen? How should the child handle it when somebody is cruel? ¿Cómo ellos deberían de Yeah. cómo ellos deberían manejar, cómo ellos deberían de manejar cuando ellos están siendo tratados mal por alguien? ¿Cómo deberían de manejar esa situación? What do you tell them? You tell them that's why you have elbows. ¿Cómo le dices? Pues para eso tienes el codo, para que le des. No, that's not that helpful. That's not what you want in your child. No, eso no es de ayuda, eso no es lo que le quieres decir a tu hijo. Tell them, get a bigger rock, really big rock. Agarra una grande roca No. para darle. No, you have to tell them what to do, and it isn't easy. It takes a lot of work, but that's the job that we have as parents. Tienes que decirle que es lo correcto que tiene que hacer y toma mucho tiempo enseñarles, pero eso es lo que deben de hacer como padres. Okay, so the next thing after you've taught them what is good to do, the next thing is you're going to train them. I'll explain that. Go ahead. Sorry. Después de haberles dicho qué era lo que tienen que hacer, debes de explicarles. And yeah, after training, what I think of as training is like when you're tying the tree up and you're supporting the tree and you're helping it to go in the right direction. Y después viene el entrenamiento. Vamos al mismo ejemplo de lo del árbol. Es como cuando una rama se suelta, tienes que volverlo a amarrar bien para que siga yendo derecho. A kid is not going to do perfectly if you just tell them the right thing. It's not enough. El niño no lo va a hacer perfecto solamente cuando tú le digas la primera vez. No es suficiente. God doesn't just tell us the right thing and go, okay, have fun. Dios no nos dice como que, pues esto es lo correcto que tienes que hacer y ahí a ver cómo le haces. No, He helps us. No, Él nos ayuda. When I'm struggling and I don't know what the right thing to do is, I say, Father, help me. I don't know. Cuando tengo una prueba y no sé qué hacer, simplemente digo, Dios, ayúdame porque no sé qué hacer. And He'll remind me of what's good to do, the teaching part. Y Él me recuerda qué es lo que tengo que hacer, la parte de la enseñanza. But He'll also help me. He'll make it a little easier so I can figure it out and I can do well. Pero me ayuda a que sea un poco más fácil y solucionarlo para ver cómo puedo hacerlo mejor para ellos. But what the most important thing I think that I can say to you today is that in this process of training them, you need to expect a lot. La parte más importante de cuando los estás entrenando, debes de esperar lo mejor. Yeah, you don't want a chapa little tree that looks ugly. That's not the goal. No quieres un árbol ahí que esté todo despelucado y se mire todo feo, ¿no? No, you're picturing a big grand tree that has beautiful shade and is nice to look at. Tú tienes la visión de un gran árbol grande, bonito, fuerte. But then we look at the little kid and we go, that's not going to happen. Y luego miramos al niño y decimos, ay no, ¿cómo voy a hacer esto? I just hope it can be a tree at all. I think it's going to get stuck around here. Ojalá pudiera ser un árbol en realidad y solamente le pongo un palo y ya está derecho. No, that's not right. Any child can become amazing. Pero eso no es lo correcto porque cada niño puede convertirse en algo mejor. So I challenge you today, when you look at your little kid, don't think about his weaknesses or her failures. La meta aquí es de que no siempre estés mirando solamente sus debilidades o las fallas que ellos tienen. No, every kid has those, believe me. Porque la verdad todos los niños tienen eso. I have some really special kids who are super smart and good at everything. Tengo unos hijos que son muy buenos en ciertas cosas y muy inteligentes. But they still struggle. Every kid does. Pero aún así batallan, todos los niños lo hacen. Even my smartest kid, I think, boy, he is never going to learn this lesson. Aún el más inteligente de sus hijos dice, ay no, este niño nunca va a entender esta lección. But that's not important. You need to have a vision of this huge, wonderful tree, this great person that your child is going to grow up to be. Pero lo importante aquí es ver cómo va a ser ese árbol grande, ese árbol que quieres crear para que sea grande, fuerte y derecho. Because if you believe in the child will start to believe that it's possible. Porque si tú empiezas a creer en tu hijo, entonces tu hijo va a creer que eso es posible también. And if you're aiming for Juanito, one day you're going to be the president of Guatemala. Y si tú esperas decirle a tu hijo, oh, Juanito, un día vas a ser el presidente de Guatemala. Then if he only makes it the vice president, that's okay. Pero si solo eres el vicepresidente, entonces está bien. But if you aim at, boy, I hope you can at least be a garbage man.
Pero si le dices, oh, solo espero que seas garbage, el la basura, el que recoge la basura, well, he's never going to be president. pues nunca va a ser presidente si le dices eso. He's never going to be an engineer. Nunca va a ser un ingeniero. He's never going to be any of the things that you would hope for your child. Nunca va a ser ninguna de esas cosas que tú esperas para tu hijo. So expect a lot. Aim high. Espera demasiado de él. Yeah, put your aim really high. Like you're not aiming for the dirt. You're aiming for a really high goal. Pon tu visión no solamente aquí, sino ponla más alta esa meta donde tú ves a tu hijo ahí. And then require that of them. Y requiérselos a ellos también. Make them do their schoolwork. Haz que hagan su tarea de la escuela. And remind them, well, you have to. You have to do it. Y recuérdaselo, tú tienes que hacerlo. You have to do it because you're going to be president one day. Tienes que hacerlo porque un día vas a ser presidente. You are too smart to not educate yourself. You've got to work at it. Eres muy inteligente para no educarte. All right, and then the last thing that we do in this process of training is we do spank them. Y la parte más difícil de todo este proceso es que pues también nos tenemos que dar una nalgada. And the key thing about spanking is to do it like God does it, not like we want to do it. Y la clave de darle una nalgada es hacerlo como Dios lo hace, no como nosotros lo hiciéramos. God sometimes spanks me very hard, Dios a veces me da unos buenos golpes muy fuertes and I think I'm going to die. y siento que en un momento voy a morir ya. It's the end of the world. I'll never get over this. Ay no, pues el mundo se va a acabar, nunca lo voy a poder superar. But what he does actually, because sometimes he doesn't, sometimes he just gives me a little reminder. Es solamente porque Dios a veces me está dando un pequeño recordatorio. So the lesson here is that he spanks us just as much as we need, La, no le- more. la lección aquí es que Dios nos golpea solamente lo que necesitamos, no más de eso. In the book of Proverbs, there are a lot of verses that talk about spanking your kid and how to do it and why to do it. En el libro de Proverbios habla mucho de cómo deberíamos de darle esa disciplina a nuestros hijos y cómo no hacerlo también. And sometimes, I was a very rebellious kid, so sometimes I needed to be spanked really hard. Yo era un niño muy rebelde, así que yo también necesité mis nalgadas a veces muy fuertes. Yeah, and sometimes not as much. Y a veces pues no tantas. But if you're not thinking about how God would handle it, then you'll get angry and just smack. Pero si no piensas en cómo Dios lo haría, entonces tú solamente vas a actuar enojado y darle fuerte. And then it's too late. Now it's not really that helpful anymore. Y pues ya sería demasiado tarde, ya ni siquiera, eso no ayuda a hacer eso. So I want to encourage you, when your children first start misbehaving, Así que te quiero animar de que cuando tu hijo esté portándose mal, immediately deal with it. Don't let it go. Don't ignore it. inmediatamente trata eso, o sea, no dejes que el tiempo pase. Otherwise, it'll keep going and going until you're frustrated and angry and you're ready to explode. Si no, eso va a ir creciendo y creciendo hasta que tú ya estés lo suficientemente frustrado que vas a explotar en algún momento. And then you've missed all those chances to train them. Y vas a perderte todas esas oportunidades para poder entrenarlos. And you hit them because you're angry, Y les vas a golpear porque estás enojado. and they don't learn very much. Y no van a aprender nada. So the way it goes is, okay, honey, I told you, and now you're misbehaving, so this is a warning. Ok, lo que les debes de decir es de que, a ver, ya te dije la primera vez, entonces este es un aviso. We call it reminder. Le llamamos recordatorio. And then they do it again, you rebuke them. A little stronger, you say, hey, I told you, don't do that. Y la próxima vez que le digas, entonces lo vas a decir con una voz más fuerte. "Hey, no hagas eso." That's the rebuke. Esta es la reprensión. And then you reprimand them. You actually do something about it the third time. Y luego los reprendes, entonces haces algo al respecto ya la tercera vez. I think of it as just a small swat, a reminder. This is what's coming. I told you, don't do it. And you smack them. Este es un pequeño recordatorio que te dije, hey, no lo hagas, entonces le das un ligero golpecillo ahí. And then the fourth one is repercussions. Y la cuarta es la repercusión. That's the real spanking. Esa es la real nalgada.
because you give them 4 chances and they purposely keep doing the wrong thing. Porque ya les dijiste 4 veces y siguen haciéndolo casi como a propósito la quinta vez. And the pain of a spanking will teach them to do the right thing. Y la lección de la nalgada les va a enseñar qué es lo correcto que deben de hacer. And then we're not done. The 5th thing is restoration. Y no hemos terminado ahí. La quinta R es la restauración. That's what God does with us. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. After a spanking, He says, you know what, I love you. I'm doing this because I want you to grow up to be a great, big, beautiful tree. Después de eso, Dios te explica, ¿sabes qué? Yo hice esto para que tú en un futuro puedas ser un árbol grande y bonito. And so, I know that this takes work. I know that nobody really wants to put in this much effort every day. It's hard. Ya sé que esto toma mucho esfuerzo y no es algo que quieres estar haciendo todos los días, pero es difícil. That's why our parents weren't perfect. Por eso es que nuestros padres tampoco fueron perfectos. Well, and maybe they had never learned how to be a good parent. O tal vez ellos tampoco aprendieron cómo ser unos buenos padres. Because I love my parents. I love my parents. They were great people. Porque yo amo a mis padres, ellos son unas grandes personas. But like all of us, they just parented the way their parents parented. Pero así como nosotros criamos a nuestros hijos como a ellos los criaron también. Today I want to break that cycle. Today I want us to stop thinking about how we've seen it done and start looking at the Bible to see how God does it. Pero hoy queremos romper ese ciclo, esa cadena que va de generación en generación y simplemente ver en la Biblia qué es lo que debemos de hacer, lo correcto que debemos de hacer. God is a perfect Father. Porque Dios es un Padre perfecto. So if I can make it my life's goal to align myself and do everything the way He does it, I'm going to have children that I appreciate being around. Porque si yo hago las cosas como Dios me dice, en la línea que Él me dice, entonces voy a tener unos hijos muy buenos en el futuro. But I know some of you have grown children. Pero algunos de ustedes han de tener hijos ya grandes. You know, it's never too late. Pero nunca es tarde. Some of us are probably sitting here thinking, oh, I've already messed up with my kids. A lo mejor algunos de ustedes ya están pensando como que, ay, pues yo ya la regué con mis hijos. And Satan will want you to believe that it's too late. Y Satanás te quiere hacer creer que ya es demasiado tarde. That is a lie. That is always a lie. Pero eso es una mentira, eso siempre es una mentira. It's never too late, not for anything. Nunca es tarde, para nada. No, whenever we find out we've been doing something wrong, we always have the same response. Cuando hacemos algo malo, siempre tenemos la misma respuesta. 3 things. 3 cosas. First, say, yeah, I was wrong. Confess. Pero primero, decir, ¿sabes qué? Estuve mal y decir, estuve mal, me equivoqué. I did not do a good job raising my kids. It's the truth. No hice un buen trabajo criando a mis hijos. Then you go and you ask forgiveness. Entonces tú vas y pides perdón. Ask God to forgive you because you didn't do it His way. Pídele perdón a Dios que te perdone porque no lo hiciste a su manera. But the most powerful thing is when you go to your children and say, you know what? I didn't do it right. Will you please forgive me? Pero ¿sabes qué es lo más asombroso, lo más poderoso de todo esto? Es ir y decirles a tus hijos, no lo hice bien, me equivoqué, perdóname. And then you turn away from the old way and you start doing it God's way. We call that repentance. Entonces ya quitas todo aquello que fue en el pasado y todo lo que hiciste mal, pero das la vuelta y vas al arrepentimiento. And God will do amazing things that right now you don't believe He could do, but He will. Y Dios va a hacer grandes cosas que a lo mejor tú pensaste que Él no va a hacer, pero Él lo hará. I've seen it hundreds. I've seen it hundreds of times. Lo he visto cientos de veces. God does miracles when we confess, we ask forgiveness, and we repent. We turn away. Porque Dios hace milagros cuando pedimos perdón y nos arrepentimos. Because God wants to restore things that are broken. He wants to renew things that are old. Porque Él quiere restaurar todas aquellas cosas que han sido quebradas. Quiere que todo sea nuevo. You know that's what the Bible tells us was Jesus' main ministry, His main service to us here on earth? ¿Sabes que en la Biblia nos enseña que Dios Jesús, tuvo su principal ministerio aquí en la tierra? His main service that He did for you and I was fixing our relationship with God. El principal ministerio que Él tuvo de hablar aquí con todos nosotros es tener una buena relación con Dios.
Because anybody who's ever done anything wrong in this world has broken their relationship with our holy and perfect Creator. Porque cualquiera de nosotros que hayamos hecho algo mal contra Dios, entonces quebramos esa relación con Dios. And Jesus came to fix that. Y Jesús vino a arreglar eso. So the beautiful thing that Jesus did was, okay, I'm just going to tell you about me. My story about what Jesus did was, I did a lot of things wrong, and my relationship with God was very broken. Ok, te voy a contar un poco de mi historia, de que yo hice varias cosas malas, varias veces quebré mi relación con Dios. I was trying to be as bad as I could be. Estaba tratando de ser la peor persona que podía ser. And I thought, God could never love me, He could never forgive me, I'm a mess. Y él pensaba como que Dios nunca podrá perdonarme, nunca, pero porque yo soy un desastre, la verdad. Yeah, and I thought that, I'm just too bad, there's no saving me. Yo soy simplemente muy malo, no hay salvación para mí. And a lot of people think that, and that's a lie. Y mucha gente piensa eso y eso es una mentira. Here's the beautiful thing about what Jesus did. Esto es lo hermoso que Dios hizo, que Jesús hizo. We all know there's just a ton of sin in the world. There's a ton of bad. Ya sabemos que en el mundo hay muchas cosas malas. And that for everything that we do wrong, somebody has to pay for that. That's why the Bible tells us, God tells us, if you do wrong, you have to die. That's the way it works. Cuando hacemos algo malo, siempre hay una consecuencia de eso. Entonces, por eso Dios dice en su palabra de que si haces el pecado, entonces tienes que morir. But Jesus came, and because He was actually perfect, His blood is holy, it's perfect. Jesús vino para acá y como Él era perfecto, entonces... So that way, His sin His blood being absolutely perfect, is able to pay for an infinite number of sins and wrong and badness. Y como su sangre era santa, era perfecta, pudo quitar todo ese pecado, limpiarlo. It's the only thing that could. Eso es lo único que pudo. So He gave His life, He bled and died on the cross so that we could be forgiven. Entonces Él dio su vida en esta cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. That's the good news of Jesus Christ. Esas son las buenas noticias de Jesucristo.